Buenas, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de vuelta. Después de los últimos vídeos que han sido un poco polémicos. He visto algunos comentarios que no han salido al... No los he puesto, la verdad, porque eran un poco... He preferido no ponerlos. Pero sí ha habido bastante revuelo. Ha habido bastante revuelo por lo de... Por lo del nazismo, el fascismo y esto. Parece ser que ha causado un poquito de choque. Suele ser habitual porque, a ver, en el tema de la conspiración hay dos vertientes, ¿no? Una, el fascismo nazi fue creado por judíos y sirvió al propósito judío, y otro es el nazismo es la salvación mundial y ellos eran héroes de Europa y eran gente moralmente superiores a todo el mundo, eran dioses encarnados y iban a salvar a la humanidad, y están todos, ya son rubios de ojos azules pleiadianos en la Antártida, ¿no? Esas son las dos vertientes conspiranoicas. Y claro, yo no estoy en ninguna. Yo lo veo todo de una forma pues bastante más realista y se acerca mucho a la versión de Félix Rodrigo Mora, dentro de que hay cosas que evidentemente no comparto con don Félix, como en algunos casos su versión sobre las conspiraciones, cuando realmente las conspiraciones son las que mueven el mundo. Es decir, conspiraciones que luego se aplican al Estado, que luego se aplican a las corporaciones, a las corporaciones, a los países, a las naciones y a los pueblos, más bien. Los estados son las corporaciones. Entonces, claro, como yo eso sí sé bastante, pues evidentemente sé que el mundo se mueve bajo conspiraciones. Pero, claro, hay cosas que yo considero que sí había que dejar claras como comentario previo al vídeo que viene. Como veis, va a estar movidito el tema, porque tiene que ver con las conspiraciones, pero sí sé que lo del nazismo ha chocado, porque yo aparte tengo vídeos en los dos canales acerca del holocuento y todas esas cosas que también lo he dicho en otros momentos. Yo no considero que no existiera, sino que fue mucho menor de lo que dicen, pero que existió. ¿Por qué? Pues porque es evidente que hay que ser tonto para creerse que un país militarizado como era la Alemania de los 30, con un líder señalando directamente a los judíos, con toda la, digamos, la protección estatal e impunidad para poder hacer lo que te salga de los huevos, no vas a agredir a la gente y no los vas a matar. O sea, a ver, es que hay que ser subnormal. O sea, hay que ser tonto para pensar que los alemanes de aquella época, que venían de perder una guerra y te estaban poniendo el enemigo en tu propia casa y te estaban diciendo haz lo que quieras porque no tienen consecuencias, creer que no los iban a maltratar, a matar y a hacer de todo, pues hay que ser un poco tonto, la verdad. Hay que ser un poco tonto para creer que no, es que ellos eran moralmente superiores y a los judíos les pusieron una alfombra roja para salir de Alemania. Bueno, hay que ser tonto de verdad, hay que ser tonto de capirote. Claro que no fue para tanto. Bueno, a ver, no fue para tanto, no. No se hizo como se dice. Se hizo a través de fusilamientos masivos, de llegar a los pueblos y arrasar con ellos, fosas comunes, pues cosas bueno, pues lo típico, no hace falta tampoco ser muy sofisticado con cámaras ni nada, cámaras de gas, y todo eso son exageraciones, que se sabe que lo son, pero las liquidaciones masivas y los furgones, fusilamientos y demás, eso es evidente. Y el propio David Irving, creo que fue David Irving, acabó reconociendo, mira que se negaba a reconocerlo, acabó reconociendo que encontró órdenes que efectivamente olían muy mucho a exterminio. Olían muy mucho a exterminio y las acabó encontrando, y acabó reconociendo que, bueno, lo más probable es que quizás 6 no, pero de 2 a 4 probablemente sí. Por lo tanto, a ver, ni una cosa ni la otra, pero no hay que... En fin, que no hay que darle vueltas al tema. Otra cosa es que la ceguera te lleve a defender el exterminio o el genocidio de una persona, como los judíos israelíes hacen hoy en día con los gazatíes. Cosa que no es, desde luego, no es de recibo, ni se debe de hacer bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque si no nos pasamos la justicia por la manga y pues no puede ser. No puede ser. Una cosa es que haya que expulsar gente porque son nocivos, y otra cosa es que haya que erradicarlos y exterminarlos. Y hasta en la guerra existe la guerra justa y existe el trato decente a los seres humanos, independientemente de su raza o religión. En fin, espero que haya quedado claro.
yo tengo una posición más intermedia, pero desde luego hay que ser un poquito también cortito para creer que el, el- yo esto siempre he sido de esta dinámica, ¿eh? El nazismo es una creación del, de los capitales en su día de Wall Street, que se sirvió de ellos. Cuando se habla de que echó a los Rothschild, sí, sí, echó a los Rothschild, pero los Rothschild son unos influyentes económicos, no son los dueños del sistema económico, que eso es lo que se suele decir. Se suele decir que son los dueños. No, no son los dueños. No son los dueños, son unos influyentes muy grandes que ganan dinero por su información privilegiada, por manipular y por todo lo que tú quieras. Pero no son los dueños del sistema. No son los dueños. Eso es algo que no sé, la gente le cuesta entender que haya gente dueña de, bueno, dueña, sí, dueña de grandes parcelas de mercado, en todo sentido, que no exclusivamente sean judíos, aunque sí sirvan al propósito siendo masones o lo que sea. Pero bueno, el ejemplo están, los tienes, por ejemplo, en Henry Ford, antijudío completamente, pero claro, sirves al liberalismo, al capitalismo, pues es como si fueras un judío. Lo que pasa que en la actualidad, a través del sionismo y de grandes prebendas y favores, se han ganado hasta los que antiguamente no les servían. Entonces en la actualidad ya les sirven, como los anglosionistas y demás, caterva. Entonces a los que ya antes no les servían, pues ahora les sirven. Esa es la cuestión, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean los dueños de absolutamente todo, pero sí son, evidentemente, la mano invisible. Eso está claro, ¿verdad? Eso está claro, pero no quiere decir que lo manejen todo, completamente y sin ningún tipo de vuelta de hoja. Empezando por el complejo militar industrial, que en muchos casos pues, es manejado por militares que obedecen otro tipo de intereses más capitalistas y no solamente sionistas o judeófilos, vamos a decirlo así. Que sí es cierto que van en consonancia, claro, en disonancia no van a ir. Disonancia no van a ir. Y Hitler fue, en esa época es verdad que fue en disonancia a ese sistema de Rothschild, pero no a otro sistema. Hitler no iba en disonancia o contra un sistema militarista estatal, por ejemplo. No lo fue. Es así. Stalin, por ejemplo, también hizo una buena masacre de judíos. No se habla de eso, la verdad. Para nada, en absoluto. Era bastante antijudío también. Casi lo mismo, seguramente, que Hitler. Al contrario que Lenin, que era muy filo judío. Y no se habla mucho de Stalin en ese sentido. Pero sin embargo, pues también lo fue. Es decir, no todo está controlado por ellos. Existen otras influencias que, bueno, parece que hay gente que no lo cree, pero es que es así. Es así, gente multimega millonaria que no son propiamente judíos. Ted Turner es otro, en fin, históricamente los ha habido. Pero sobre todo los nazis eran muy amigos del complejo militar industrial y del Estado. Es decir, eran fascistas estatistas de derecha, digamos, los otros eran de izquierda y uno no puede estar ni con uno ni con otro porque al final, como lo dije y lo estoy diciendo en la serie de vídeos de, digamos, de la historia de la península ibérica, la perspectiva que siempre nos venden, y eso incluye la perspectiva nazi, es la perspectiva de las élites. Es decir, la gente del pueblo nazi se sabe que objetivamente el apoyo a los nazis fue de un 30% completo. O sea, en cuanto tanto a voto como al apoyo en la guerra, a todo ese tipo de cosas, objetivamente, de forma general de la población, era un 30% a favor, un 30% completamente en contra y por ahí el resto que estaban que sí que no, que bueno veremos. Que bueno veremos. Es decir, no fue un apoyo completo como te dicen, que todos eran nazis y que todos iban a una, pues no, eso no era cierto. Principalmente porque la gente ya sabía a dónde llevaba el militarismo. Los católicos aparte fueron bastante perseguidos. Bueno, ahí tenéis el vídeo de Félix Rodrigo Mora, pero yo quiero decir que hay que ser un poco objetivo y no dejarse llevar por las ideologías. Y el nazismo es una ideología. Chico, que tú, que he tenido que borrarte un montón de respuestas. El nazismo es una ideología. Y hay que ser tonto
para, a día de hoy, dejarse llevar por ideologías, que son, pues evidentemente, las religiones modernistas, e iré subiendo vídeos en referencia a eso, para tratar de liberar la mente de las personas y que no os encerréis en nada, chicos, no os encerréis en absolutamente nada y tened en cuenta que todo y todos, hasta que se demuestre lo contrario, lo más probable es que o volteen bandera o no sea lo que tú crees. Es así de sencillo, no os ceguéis con nada ni con nadie. Hitler era un filoislamista, igual que lo era Mussolini. Eran personas que les encantaba el Islam por encima del cristianismo, porque consideraban que encajaba mejor con su filosofía imperialista y estatista. Es decir, una ideología que aúne el Estado y la religión. Eso es el Islam. Mucho más que el catolicismo, que históricamente primero era revolucionario y luego luego generó su propio Estado. Al igual que la masonería revolucionaria y generan un Estado encubierto y se infiltran en los Estados. Es decir, son juegos de poderes, ¿vale? Donde sí, siempre hay un judío de por medio, siempre están ahí, y si no lo controlan, están en los dos bandos para nunca perder. Hasta ahí llegamos todos. Bueno, ya corto el rollo y voy a empezar con el vídeo que... Chen, 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 chen. Vamos a ver a Estafapal versus Guillermo Mas Arellano, que creo que... Bueno, no sé si en este canal tengo algún vídeo de él. Debatiendo con el hispanchista. A ver si en este lo tenemos. Hispanchista. No, creo que en este no, lo tengo en el otro canal. Pero bueno, este lo voy a subir a los dos igual. Ya sabéis que tengo otro de respaldo porque me los han reventado los dos. Aquí no tengo el debate del hispanchista con Guillermo Mas. Os lo recomiendo. El canal que es Pura Virtud, Cine y Literatura. ¿Vale? Os lo recomiendo bastante porque es un chico que ha sabido cómo tratar la conspiración desde una perspectiva un poquito más intelectual. Sí, está en estas épocas y no está porque no lo tengo. Bueno. Y bueno, es un chico que es interesante, ahora lo vais a ver. Bueno, le pongo aquí sin volumen. A ver. Uy, se le va la pinza a esto. Y bueno, antes de nada, aquí tenemos a Guillermo, ¿vale? Ese es Guillermo Mas Arellano. No sé por qué le dice experto en ovnis, cuando no es ningún experto en ovnis. Hay ciertas cosas. Este debate es surrealista, porque vaya personajes. Yo no sé Guillermo qué hace con ellos, la verdad. Solo pues imagino que ya está, pues ahí le tocó estar. Pero Colin Rivas, que es un alucinado anglosajón, completamente esquizofrénico, buena gente, pero más bien oligofrénico, es decir, se ha tragado todas las conspiraciones y dice cada barbaridad que es para cagarse encima. Y tenemos a Estafapal, que ahora se cree periodista de verdad porque, claro, el sistema ha absorbido toda la conspiración, es decir, el Estado militar ha absorbido toda la conspiración y él se siente ahora como que le ha crecido el pelo. Y bueno, tenemos ahí a Guillermo, que me parece bastante serio y bastante inteligente para estar con ellos. Pero bueno, le llaman experto en ovnis cuando no es experto en ovnis. Él es experto en literatura, por estudios, por formación. Y como digo, es un chico muy interesante lo que hace y cómo presenta las cosas. Creo que desde una perspectiva más intelectual ha sabido encarrilar un poco la conspiración, ¿no? Un poquito dando en el clavo con el tema de los indisidentes indisidentes controlados, como es el caso del Estafapal. Y bueno, pues evidentemente este vídeo va a ser para darle por todos lados, hasta en el cielo de la boca, a Estafapal. Está claro, ¿no? Está claro que le va a caer la del pulpo. Le va a caer la del pulpo y vamos a ver. Con nosotros seres del más allá. ¿Existen en la galaxia vida inteligente que quiere mandarnos un mensaje? Hoy en Conspirafobia, extraterrestres. He de decir que no me voy a alargar con mi opinión. Para mí todo está preparado, ya lo sabéis, sean demonios o sean extraterrestres. Son seres psíquicos, son seres que traumatizan la mente, son seres que llegan a través de percepciones mentales.
No termino de saber qué son. Tampoco puedo asegurar que no haya extraterrestres. No lo puedo asegurar. De hecho, considero que es bastante probable. Pero, en cualquier caso, todas estas dimensiones son dimensiones psíquicas. Son dimensiones psíquicas y muy manipuladas. Y claro, los espíritus, como dice la Biblia, están por los aires. Se entiende que son bastante psíquicos. Así que lo que salga aquí a la luz... hay que tenerle cuidado. A lo que sale aquí en este mundo psíquico hay que tenerle mucho cuidado y fundamentalmente no creerte nada y en muchos casos no creerte ni lo que tú te crees. De hecho recomiendo el último vídeo de Guillermo, de Pura Virtud, como ves cine y literatura, que tiene que ver con la última película de Steven Spielberg, toda la desclasificación OVNI y un poco su opinión y la mezcla con la esquizofrenia, que tiene mucho que ver. Estas entidades afectan mucho a nivel mental, más aparte de lo que las personas ya traemos, y todo eso está relacionado, aunque no lo parezca. A estas entidades les encanta meterse en la vida de las personas y tiene mucho que ver con eso. De hecho, también hay por ahí corrientes en Estados Unidos hablando de que son demonios. Que yo creo que está más cerca de la verdad eso a que sean extraterrestres. Pero bueno, evidentemente yo sí creo que existen seres fuera de la Tierra, yo sí lo creo, por cosas propias, digámoslo así, pero no creo posible o no creo que esté pasando que intervengan, que se metan con nosotros, que estén ahí, bla, 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 ni historias. Eso yo creo que va más por entidades negativas, regresivas, y si son extraterrestres en cualquier caso son completamente negativos y catastróficos. Porque los positivos no intervienen al ser humano. No intervienen, es así. No intervienen sabiendo que pueden causar problemas. Pero que los hay, pues los hay. Otra cosa es lo que a nosotros nos vayan a vender en los shows televisivos useños. Vamos al lío. Cada programa traemos a personas, unas que ya conocen ustedes, siempre traemos nuevos fichajes, pero personas que pues su vida la dedican a investigar, a recabar datos, recabar testimonios sobre la vida fuera de nuestro planeta, si es que existen, porque eso se lo vamos a preguntar a mi querido Rafael Palacio. Rafa Pal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz, la verdad que estoy feliz porque es uno de los temas que más he tocado en estos 20 y tantos años de investigaciones. De hecho, mi primer libro ahí va. Iba sobre el tema extraterrestre, todavía está, 15 años después, todavía está de actualidad y más que nunca. Pues realmente estamos en el momento álgido de esta revelación extraterrestre cuando están sucediendo pues unas audiencias en el Congreso de Estados Unidos que están confirmando lo que algunos venimos diciendo desde hace décadas y otros, como ya. Mi maestro Juan José Benítez, este fue el primer libro que me compré en toda mi vida. Aquí empezamos. Ya empezamos con el tema. Su maestro es un tío que copió sus libros del libro de Urantia, que es una americanada de un canalizador esquizofrénico que se vino a inventar toda la historia de la humanidad universal, reescribiendo todo como una especie de Biblia alienígena, básicamente, que se inventaron unos alienígenas. Otros dicen que básicamente fueron escritos por otras personas que sabían mucho de ciencia ficción y directamente militares. Pero este tío, pues ahí está con JJ Benítez, que es básicamente un fraude. Lo siento al que le duela, es así de sencillo. Y no digo que no diga verdades en algunos aspectos JJ Benítez, pero es un fraude en el sentido en el que muchas de las cosas que dice no son secretas, son del libro de Urantia, fundamentalmente. Y pues ahí estamos. Se ha tragado toda la New Age. En la época de los congresos de ciencia, espíritu y geopolítica, pues iba con la camiseta hippie y ya sabemos en qué plan. Y pues ahora ya se ha puesto jersey y, pues bueno, pa'lante, como lo de Alicante, que el tío ya es un periodista de verdad. Y como yo, pues mucha gente que nos está viendo seguramente pues le ha interesado este tema y seguramente que va a alegrarse mucho de las buenas noticias que vamos a dar a continuación. ¿Nos puedes dar un titular introductorio sobre el tema extraterrestre? Bueno, que el gobierno estadounidense, gente del gobierno estadounidense, ha reconocido que han recuperado platillos o dispositivos procedentes de otros mundos e incluso extraterrestres. Esto es un titular, esto ha sucedido en las últimas semanas en una audiencia en una comisión del Congreso de los Estados Unidos y los medios de comunicación oficiales, señores y señoras, no se lo han contado. El país no ha abierto con esta noticia, el mundo no ha abierto con esta noticia, ni la Antena 3, ni la Sexta, ningún medio de comunicación. Es increíble. O sea, otro día hablábamos de la censura. Si esto es una censura, si no es una censura, que venga Dios y lo vea. Absolutamente, lo verán ustedes, ¿eh? No es un bulo de esos que dice Sánchez. Verán ustedes cómo en el Congreso de los Estados Unidos se está debatiendo sobre este tema. El nuevo fichaje que les anunciaba es
Guillermo Mas. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros y más con un tema que da para tanto como el de los extraterrestres, que si quieres te doy ya el titular. Sí. Para mí no están fuera, sino están dentro. Y de hecho nos van a llevar a la cuestión de la religión del futuro. Son la piedra de toque de la religión del futuro. ¿Ya están aquí? No, me refiero a que no es una cuestión de seres que vengan de fuera de la Tierra, sino que vienen de dentro de la psique. Es una proyección psíquica, por un lado, y por otro lado vienen de dentro en el sentido de que están relacionados con los círculos de poder. Interesantísimo esta tesis que defenderá a Guillermo Mas, para conocerte un poco. Pues soy escritor, tengo 3 libros publicados, soy columnista, colaboro en La Gaceta, en Hércules, y tengo un canal de YouTube que se llama Pura Virtud, Cine y Literatura, donde hago entrevistas, etc. Pues ahí te podemos conocer más y aquí en Conspirafobia te conoceremos. Y nuestro querido Colin, que está online, nunca quiere venir a vernos porque él sí que es un extraterrestre. Colin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende dónde me veis. Saludo a mi amigo Yang Tan-Wan, no se puede pronunciar, es uno de los Vivians, como por lo y magufos que me llamarán tonto y conspiranoico por el contenido de este programa, pero a otros les entrará la duda razonable. Y ese es el propósito de esta investigación. Los avistamientos, ¿cuál es la primera vez que el hombre se plantea que ha podido recibir un mensaje extraterrestre, que un extraterrestre se ha querido poner en contacto con nosotros? Bueno, pues seguramente las dos más Vaya, conocidas. que lo había cortado, no le está diciendo. Bueno, básicamente está diciendo que el Colin, yo lo tuve que bloquear de Twitter, o bueno, no bloquear, pero lo dejé de seguir, igual que a todos. Bueno, decía, por si no lo habéis escuchado, que solo con lo que ha dicho la introducción de Guillermo ya es para echar a Rafa Pal, y que este chico es el producto de la industria pseudocristiana nueva era de Estados Unidos, igual que Rafa Pal, solo que Rafa Pal en español, y que es un magufo, básicamente. Son en la propia Biblia, el acontecimiento de Ezequiel. Empezamos. Y esa supuesta escalera de Jacob, que iba a los cielos, que supuestamente pues, le llevó a un contacto con unas entidades que, bueno, llámense ángeles, llámense extraterrestres, aquí el problema es la denominación que le estamos dando. No, el problema no es ese, Rafa Pal. El problema es que tu dimensión espiritual es la de una cucaracha. Ese es el problema. Como tú careces de la dimensión espiritual, solo tienes la dimensión mental, nada más, careces de la dimensión espiritual, cosa que lo siento por ti, no entiendes la espiritualidad nada más que a través de la mente, pues no eres capaz de entender que existe una realidad no material espiritual, no una realidad cuántica interdimensional, que eso es psíquico y es muy relacionado al tema demoníaco y demás. No, una realidad espiritual, no material, a la que no se puede acceder desde este mundo, sino solamente a través de una dimensión espiritual que no son las multidimensiones que te venden la nueva era, ni los portales dimensionales del CER, ni la CIA, ni los contactados. Eso son dimensiones astrales. Pero esta gente confunde eso porque no tiene esa dimensión espiritual. O sea, el problema no es lo que tú dices, que los ángeles son extraterrestres. No, son seres espirituales, no seres biológicos o astrales de otro tipo de material más sutil o psíquico o, como dice Guillermo, internos, que eso sí está más cerca. Son espirituales. Guillermo lo dice correctamente, pero yo me refiero a los ángeles. Los demonios es lo que dice exactamente Guillermo, psíquicos. Pero estos son espirituales. Y este no tiene ni idea de lo que son. No tiene ni la más remota idea. Luego, bueno, pues aquí seguro que el gran Erich von Däniken fue, bueno, el precursor de esta teoría. El gran Erich von Däniken. Raza fue creada. El gran Erich von Däniken, que es un estafapal también, es un estafapal mayor. Erich von Däniken es un estafapal, que toda la mayoría de los símbolos que tiene aquí no entienden que de hecho son simbólicos. No todos son extraterrestres. En muchos casos son visiones, como esto que viene de Lamb, de Aleister Crowley, que fue, este no es exactamente, pero el primer gris viene de Lamb. Eso hace ya mucho tiempo que se sabe, que lo dibujó tras una canalización. Son cosas psíquicas. Pero no, este dice que son físicas. Y así estamos con el percal, que nos lo van a meter con hologramas y con la IA. Y este tonto se cree que von Däniken, si era un estafador, documental tras documental, un estafador, un boca chancla, von Däniken. Igual que el Fricker Jiménez, el Javier Sierra, que le bailan el agua al von Däniken, y era un estafador. La teoría
de que seres venidos de otros mundos nos han estado visitando, digamos que los dos introductores máximos fueron Erin von Daniken Estafador. y Zacarías Sitchin, el judío Zacarías Buah. Sitchin, que supuestamente Dios. era un renombrado... Es que no puede ser. Zacarías Sitchin, que se equivocó de cabo a rabo en toda la interpretación sobre Sumeria porque no sabía sumerio, no era traductor de sumerio, no entendía ni una palabra de sumerio y literalmente dijo que todo era una ficción. Yo esto por 2013 ya lo dije en mi canal, en mi Facebook, antes de que me censuraran por completo, hace 13 años. Incluso Rimbel 35, yo se lo dije por Facebook y llegó a ser un shock emocional para Rimbel, porque me acabó reconociendo que se había equivocado y que todo el trabajo de su vida lo había tirado a la basura. Me acuerdo el diciembre de 2013, yo diciéndole, oye, mira, te has equivocado, porque yo traducía del inglés, investigaba mucho, pero bueno, me acabaron reventando los canales. Pero de las pocas personas que lo decía en habla española era yo, que eso era un fraude, porque conocía gente que sabía sumerio y eso era un fraude, y me lo demostraron. Y recomiendo la serie Refutando Astronautas Ancestrales y os daréis cuenta del fraude que va con todo esto. Y los dos que recomienda son unos estafadores. Sitchin, un estafador que se lo inventó. Bueno, Rimbel lo reconoció luego y lo dejó completamente. No ha dejado todo el tema, pues bueno, eso es su cosa, pero por ejemplo, por aquel momento sí tuvo esa humildad de decir, oye, me he equivocado en todo lo que he hecho con los sumerios. Y mira que hizo un montón de series documentales que eran muy interesantes como ficción sobre los Anunnaki, recordaréis, Rimbel 35, que no me acuerdo cómo se llama su nombre real, ya solo me acuerdo de David Parcerisa, de los congresos de ciencia y espíritu, recordaréis los más antiguos. Pues yo hablé con él y claro, en cuestión de 1 o 2 horas que le puse al tanto, se quedó en shock en el chat, me dijo, hostia, Johnny, es que no me lo puedo... Así me dijo, no conservo el chat porque esa cuenta es que me la borraron. Y creo que cuando me la devolvieron ya no tenía nada, ni chat ni nada. De hecho creo que es otra cuenta, la verdad. Bueno. Y si es la que tengo, ese chat está borrado porque hace 13 años. Pero bueno, me lo reconoció y me dijo, hostia, Johnny, no me lo puedo creer, que estoy en shock, darme cuenta de que todo ha sido un fraude. Igual le dije, oye, pues por lo menos lo está reconociendo. Y a los pocos días subió el vídeo suyo famoso, no rectificando, pero reconociendo que se había equivocado en todo. Claro, a mí no me mencionó para nada, no dijo, mira, gracias a un seguidor que me habló por Facebook. Y yo dije, bueno, no importa, da igual que no. Pero fue por mí que rectificó, porque ni siquiera se había enterado. Bueno, seguimos. Un fraude, Sitchin. No trata Judío, de extraterrestres, sino de MK Ultra, que es el proyecto de control mental de la CIA. Ahí va. Y está bastante relacionado al asunto, porque realmente la piedra de toque oficial del mundo extraterrestre es el caso Roswell, que tiene lugar en el año 1946, que es precisamente cuando se crea la CIA. Y esto tiene mucho que ver porque los extraterrestres, tal y como lo conocemos, es el gran proyecto de las agencias de inteligencia. De hecho, todas estas revelaciones... Mezclar religión con demonios. No son más que una campaña para crear una religión mundial. Correcto. Igual que se quiere crear un gobierno mundial. Y es la gran psyop de nuestra época. Totalmente, o sea, tal cual. La verdad es que se nota que el nivel es bastante bueno porque ya hemos hablado... Con Rivas se ha mencionado la teología, se ha mencionado también la Biblia, se ha mencionado los ángeles, ¿no? Es decir, está claro que estamos ante un asunto puramente teológico. Solo que eso que se llaman ángeles, en todo caso, las manifestaciones que hay, más bien se corresponden con demonios. Correcto. Y esto lo puedo probar con una serie de autores que han trabajado el tema, como por ejemplo Carl Gustav Jung, que realmente es el primer autor qué pedazo de un nivel. libro serio sobre esta materia en el año 1958. Empezó a estudiar el tema en el 46 y justo un año antes de morir publica Un mito moderno, que es un libro donde trabaja este tema como una proyección. Es decir, él no pone en duda ni dice que la gente que tenga experiencias sean mentirosos, sino que lo que tienen es una proyección, igual que la tenía el hombre de la Edad Media cuando veía una aparición mariana, etcétera, etcétera, o cuando había encuentros con hadas, ¿no? Otro gran autor, he traído aquí el libro, Jacques Vallée, hace una comparación precisamente con el mundo de las hadas. Un poquito más la portada. Fairy. Para mí este es el gran libro. Podía haber traído unos cuantos, pero si tengo que recomendar uno, este libro y este autor, sobre todo, me parecen trascendentales. El nombre de Magonia, que es la tierra de los magos, está cogido de un teólogo medieval del siglo IX, francés, Agobardo de Lyon, que se dedicó a recopilar y refutar, y esto es lo interesante, porque es un poco lo que yo quiero hacer aquí, si me lo permitís, a refutar teológicamente todos los testimonios que hay sobre extraterrestres. Correcto. ¿Por qué? Porque precisamente si estamos en un programa que pretende... De ese libro saqué yo la idea, igual que él, de que son extraterrestres. Pero claro, yo sin descartar que haya vida fuera de la Tierra, que pueda ser consciente, más o menos positiva, lo que sea, pero hablamos de lo que pasa en la Tierra y cómo todo va orientado
a un plan mundial que tiene que ver con el nuevo orden mundial, la agenda del nuevo orden mundial, de la nueva religión mundial, de la nueva moneda mundial, si hasta tenían la lengua mundial, en fin, preparada. Hablar de conspiraciones, lo que yo pretendo decir aquí es que la gran conspiración es vendernos que para defendernos o para colaborar con supuestas inteligencias exteriores a la Tierra hay que crear una religión mundial y un gobierno mundial. ¿Qué es lo que van a algo hacer? Se lleva preparando desde el año 46. Bueno, si me permites, tengo Claro, que responder Rafa. sobre Ya va, el ya va, tema ya va. Roswell, porque Mira, es que mira. está saliendo la verdad. Es tremendo. Vaya pedazo de repaso. Pero qué barbaridad. Pero es que se acabó el debate. El problema es igualar a dos personas con un nivel tan dispar. Es decir, tienes a un hacha como es Guillermo, un tío formado, un tío leído, un tío muy intelectual, y tienes a un esperpento que se ha tragado y ha digerido toda la basura New Age anglo-useña de los últimos 40 años, con toda la conspiración esquizofrénica de Project Camelot y toda la conspiración de los años 2000, y la está regurgitando ahí, digiriéndola, no sabe cómo, se ha vuelto medio esquizofrénico y ahora la vomita. ¿Por qué? Porque el sistema, ese mismo sistema que ha creado esa información, es el que ahora le está soportando, ¿no? Le está apoyando, como si evidentemente el sistema no fuera el que te quiere destruir, el propio Estado anglosionista militar, que es el que ha creado toda esa conspiración, como el tema de Q, que es lo mismo, que va destinado a eso, ¿no? Es que es tan tonto que no se da cuenta. ¿Por qué habla tanto Q de la tecnología con Dios, de los ángeles que son extraterrestres? Todo eso, esa información que dicen que van a divulgar y a desclasificar, no, es información fabricada. Fabricada. Y es que no lo quiero ni escuchar, pero bueno, vamos a ver lo que El aguanta. tema Roswell ha estado censurado ante 70 años, como bien sabes. Censurado, Pero es que dice. hace pocas fechas, Madre de Dios. gente que trabaja para el gobierno. Pues anda que no se han hecho documentales, desgraciados. Si los ponían en la 2, hasta en la 2 los documentales de Roswell, macho. En el Sci-Fi lleno de series de Roswell. En Discovery Max, History Channel. Pero qué... Gobierno norteamericano. Pero es que como es para estúpidos, como no le interesaba a nadie, pues lógicamente, ¿para qué te lo van a poner si no tiene audiencia nada más que cosas secundarias? Bueno. Para empresas contratistas del gobierno norteamericano, que eso es un tema que habrá que debatir más adelante, han reconocido que han recuperado naves procedentes de otros mundos, es decir, que no es tecnología Que no te han reconocido nada, te están mintiendo porque ellos son los que crean esa narrativa. humana y seres de otros mundos. Vale, Esto bueno. hasta hace poco era conspiranoia, ahora ya Ahora resulta que los militares dicen la verdad y no pueden mentir porque son Jesucristo los militares. No mienten los militares para agendas ocultas. No, te dicen la verdad. Antes te mentían y ahora te dicen la verdad. es increíble. historia oficial. En Oficial. donde sí te doy la razón es en esa necesidad o en esa Ahí va, querencia ahí va. por crear una religión a través del tema extraterrestre. Y ahí, bueno, pues de hecho ya hay varios cultos a lo largo de los años 90 y... Que tú te tragaste. Y en las primeras décadas... ¿No te acuerdas de Susan Powell, Rafa Pal? ¿No te acuerdas de Susan Powell? ¿Cómo le lavaban la ropa a Susan Powell? Yo sí me acuerdo, Rafa Pal. Yo sí me acuerdo. del siglo XXI que han aprovechado el tema extraterrestre. Pero eso no quiere decir, el que estemos ahora en un momento en el cual se vaya a azuzar el miedo al ataque extraterrestre, no quiere decir que no existan los extraterrestres. El hecho de que el gobierno secreto tenga naves que a los ojos de nosotros... Son militares. Todo esto es falso. Esto fueron recreaciones. En su día yo vi cuando salieron, y bueno, recuerdo el proyecto el Libro Azul, el Majestic 12, todo eso, en la mayoría de los casos son, vamos a decirlo así, proyecciones provocadas por tecnología militar capaz de manipular la mente humana. Punto. Estados Unidos ha sido un campo de pruebas tecnológico desde la Segunda Guerra Mundial o antes. Antes, incluso. Una granja humana, básicamente. Entonces, por eso todo ocurre dentro de Estados Unidos y pocas cosas fuera, sí, por ahí en Rusia, que no dudo precisamente que en Rusia también hayan hecho esos experimentos, como en otros países, como vamos, activa la maquinita a ver qué ve la gente. A ver qué ve la gente. Claro, luego puedes decir, no, pero es que había restos, había huellas, pasaban cosas. Es que muchas de esas cosas pueden ser militares, y de hecho suelen ser militares. Porque estamos hablando de crear una narrativa, y eso a veces se hace con cosas de verdad,
que se tienen que hacer realmente, físicamente también. Igual que los hay en España, el niño de Tordesillas, ¿de acuerdo? Que yo no discuto que alguno de ellos pueda llegar a ser manifestación física de algo que ocurre en un momento determinado, pero que su naturaleza es espiritual, no divina. Vamos a decirlo así. No me gusta, quizá he utilizado demasiado la palabra espiritual cuando me quería referir a lo divino, la realidad divina, más que la realidad espiritual, que puede ser multidimensional, que quizás se pueden materializar, aparte de la dimensión psíquica, en fin. Puede ser porque hay cosas muy extrañas en ciertos testimonios y cosas que ocurren, pero que están están coludidos con los militares, en consonancia con ellos, es de manual. Puedan parecer extraterrestres y no lo sean, y que sean humanas, no quiere decir que no haya otras que sean verdaderamente extraterrestres. Aquí es lo difícil, es difícil matizar, porque no hay verdades absolutas. No todo lo que aparece, y menos ahora en los cielos, que está apareciendo en Nueva Jersey, que es una auténtica explosión, y hablaremos de ello más adelante. Claro, en Estados Unidos. Sí, si está por ahí. Sí, tenemos un par de vídeos en los que, bueno, pues cuestiones en Nueva York. Después de estas intervenciones en el Congreso de Estados Unidos, que ha habido una la semana pasada, y ha habido otras en los pasados meses, en los cuales, bueno, está apareciendo gente que trabaja o ha trabajado para el gobierno de Estados Unidos. Desde 2015. Cuando, qué curioso, han empezado a aparecer luces por todo el planeta, apareciendo unos. Pero ¿cómo que curioso? Si son ellos los que te lo hacen, con toda la tecnología que tienen alrededor del mundo. Los satélites, supuestos satélites, lo que sea, esos repetidores de frecuencias. La tecnología militar está hecha para este show mundial. Pero este no se da cuenta y se cree que eso son cosas que, bueno, pues qué casualidad no. Pero si es que lo están haciendo a propósito, desgraciado. Y que de hecho han declarado un estado de emergencia por el tema, y por ahí iríamos a este. Claro, para afianzar más la narrativa todavía. Falso ataque extraterrestre que están preparando para sacar adelante ese gobierno mundial. Y luego el proyecto Blue Beam. Correcto. Y luego las apariciones de ovnis, ahí los estamos viendo. Que ya se sabe que probablemente ni siquiera lleguen a utilizar el Blue Beam, porque ya está tan quemado que probablemente no te lo van a utilizar y te van a utilizar la IA. Aunque bueno, como una especie de mezcla holográfica, pero no propiamente el Blue Beam, porque se identifica ya mucho como algo azul. Te pueden utilizar drones, te pueden utilizar mil cosas, no propiamente lo que nos han dicho que van a utilizar. A pesar de que en España todavía se está censurando este tema, en el resto del mundo, en muchos países, se está hablando abiertamente de este tema y se están haciendo pasar lo que podrían ser drones, pero claro, la gente cuando piensa en un dron piensa en una cosa así, pero es que hay drones que pueden ser muy grandes y bueno, que tienen una maniobrabilidad, que ese es un tema que también habrá que desarrollar, que es donde se separa, digamos, la capacidad. Pero si se sabe que la tecnología militar lleva 50 años de ventaja, por Dios. Imagínate que están los militares ahora usando tecnología. ¿Por qué creéis que hace 50 años los ovnis eran como los ovnis nazis, que parecían ollas express, básicamente? Que eran latón, eran hueveras de latón. Que eso no se levantaba, parece que esos ovnis nazis llegaban a Saturno. Si eso eran aviones torpes que no llegaban ni aviones. Como si de verdad creyeran que tuvieran una flota de esos. Tenían 2 o 3 y fueron un fracaso. Esa tecnología pseudo... militar de los nazis no era una cosa extraordinaria. Sinceramente, no era una cosa extraordinaria, por mucho que digan. Y no llegó a ser funcional. No llegó a ser funcional esa tecnología. Pero claro, eso sirvió para todo el tema de Roswell, para utilizar esa tecnología como que, ay, mira, pues mira lo que hemos encontrado. Claro, si fue la misma tecnología que te empezaron a utilizar, qué casualidad. Los ovnis nazis antes del 40 y Roswell en el 47. Oh my god, Operación Paperclip, oh my god, qué casualidad. Qué casualidad que los humanos empiezan a inventar, los nazis inventan esa tecnología, ¡pum! Pocos años después los americanos te dicen que esa tecnología viene del espacio. Hombre, pues hay que ser tonto, macho. Hay que ser tonto, porque en esa época todos los ovnis eran tipo ovnis nazis. Eran ollas express voladoras, básicamente. Ahora no, ahora ya son, y de hace un tiempo, bolas luminosas, holográficas, energéticas, tipo dron, que se mueven rapidísimo. Es decir, cosas que son tecnológicas. Claro, conforme, qué casualidad, avanza la humanidad, avanza la visión que tiene de esa tecnología, ¿no? ¿Qué casualidad? Pues no es casualidad, es que te lo están preparando en bandeja de plata para que tú te lo tragues, Rafa Pal, el banquete entero. Bueno. Y que, bueno, pues nos ve ¿Te convenciste de que los extraterrestres podían ser reales? De que hay seres... Bueno,
Conan Rivas, físicos, es que ni lo voy a hablar, de sistemas analista que mediático. solo van a Rafa, son ángeles, demonios, etcétera, etcétera. Pero nunca hay que preocuparse ni tener miedo. Lo que quieren hacer los agentes del Estado Profundo, agentes como Es que él Van Tassel, está agentes con como Adamski, y con hubo el antes Estado muchos, ¿no? Profundo. Guillermo mencionaba que la oleada del 47 con Kenneth Arnold fue muy popular y todo eso, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, ni Dios le hizo caso, y eso fue un tema que ellos, digamos, como dicen los americanos, de Spiced Up en los años 70, ¿no? Que ellos empezaron a impulsar y promover en los años 70. De hecho, hubo una oleada entre los años 1900 y 1930. Incluso uno de los náufragos del Titanic vio luces y ovnis cuando se naufragaba, cuando se estaba hundiendo el Titanic, ¿no? Y eso está recogido. Pero no solo eso, hubo cientos de Roswell. En los 1800, incluso entre 1862 y 1896, hubo otra oleada de ovnis. Y de aquella no existía el término ovni, que es UFO, ¿no? Unidentified Flying Object. Ahora ya le han cambiado el término a FANI, que es fenómeno aéreo no identificado, ¿no? UAP, que le llaman en inglés. Entonces, el tema es muy profundo porque podemos tomar muchos ángulos diferentes. El ángulo que tomo yo es de un tema físico, como veis ahí en las diferentes fotos, incluso en esas catedrales también tenemos lo que llamaban ellos, pues eso, ángeles y demonios, que llama Jacques Vallée, pero no es un tema que ellos interpretaban un súcubo o un íncubo o un demonio como un extraterrestre, porque sí que ellos sabían que había, ya lo decía el propio Pitágoras, en nuestro universo habitan en otros planetas, en otros cuerpos celestiales, habitan otros seres, incluso seres que son superiores a nosotros o primitivos. Y observadores. La pregunta, ¿qué tipo de seres? Porque es verdad que se han podido ver avistamientos. Claro, lo que nosotros nos enfocamos es en lo que está haciendo Estados Unidos, Estados Unidos, a nivel mundial, y esta judería internacional como una PSYOP mundial. En eso nos enfocamos. Claro, porque no podemos saber al 100% que no haya eventos reales. Pero hablamos de una operación direccionada a la psique humana para llevarlos a un objetivo ideológico que es un nuevo sistema mundial con su propia religión, que en este caso va a ser la nueva era anglo-useña, dejémoslo ahí, y otro nuevo sistema nuevo, que si el reseteo, que todo tiene que ver, que lo de las medbeds, todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Que todo esto no quiere decir que no haya algo bueno detrás, pero todo ellos lo encauzan para su propósito, que es este nuevo orden mundial con esta nueva religión mundial. Haciendo de abogado del diablo, nunca concretos, nunca nadie ha podido abrazar, tocar, conversar. Claro, ahí tienes a los típicos, ¿no? Que te salen de Estados Unidos, que tienes... Los seres reptilianos. Robert Dean, Phil Corso fue coronel. Todos estos que son agentes, todos son militares. Phil Snyder, o es militar, Bob Lazar, es gente que son actores, tan difíciles de entender. Por eso son todos americanos, macho. Son todos americanos. En España lo único que consigue son, porque militares te hablan de que, pues sí, por aquí un objeto que iba muy rápido y tal y cual, y punto y se acabó. Los de Estados Unidos todos son militares y tienen sus credenciales, y pues porque son putos actores, tío. Y si no, estarían muertos. A ver si no te das cuenta que como eso ponga en riesgo la seguridad nacional, están muertos, excepto que sea productivo para la seguridad nacional. Hay que ser tonto, de verdad. O sea, de verdad, que yo no lo veo para tanto. Toda la gente de la que habla son militares. Y el hecho de que sean militares no le da más veracidad, le resta credibilidad al testimonio. No se lo da, se la quita. Se la quita porque no te puedes creer a un militar porque es el Estado hablando. El Estado hablando. No, que lo defenestraron. ¿Qué lo van a defenestrar? Públicamente. Pues le importa, le pagan el sueldo. ¿Qué más da? Para eso está. Es increíble, macho. Lo que han encontrado en el área 51. Os resumo todo eso. Todo eso es mentira. Es Eisenhower, tercera fase. Sí, lo de Eisenhower. Todo eso son historias que se han inventado los estadounidenses. Y se las cree como historias reales. ¿Por qué? Porque las han escrito en un libro. O porque las han escrito en blogs de conspiración. O porque luego la oficialidad, o alguien que aparenta ser oficialidad, como, repito, militares o congresistas, te dicen que son verdad. Se autoconfirman entre ellos y tú te lo tienes que creer. Sin haber datos objetivos de eso. Exactamente lo que dicen, nada más que lo que entre ellos mismos, a través de cientos de vídeos y papeles y palabras, se confirman entre ellos. Entre ellos. No tiene ninguna credibilidad. Que el personaje interpretado por François Truffaut, el director de cine, está inspirado en la figura de Vallée, y Vallée fue consultor de la película de Steven Spielberg. Pero se tergiversa el mensaje de Vallée por la sencilla razón de que al final de la película aparecen esos seres en la nave espacial, y Vallée siempre ha desmentido. A ver, quiero verlo. Existe, lo sacó de una grabación original que a su vez lo sacó Encuentros a la tercera fase. Está basado en un documental de Jacques Vallée
que a su vez lo sacó Y fíjate cómo lo hace, lo sacó claro. de una grabación original que dicen que existe dicen. de ese encuentro. Perdón, pero hay Porque que te lo tienes aclarar que eso creer. es una tergiversación. Es que es Es tremendo. verdad que el personaje interpretado por François Truffaut, Qué nivel de director de intelectual. cine, está inspirado en la figura de Vallée, y Vallée fue consultor de la película de Steven Spielberg. Pero se tergiversa el mensaje de Vallée por la Como sencilla siempre. razón de que al final de la película... Spielberg judío al servicio del Estado militar estadounidense. Punto. ¿Para qué? Para la agenda mundial. Ya está. aparecen Por esos eso tergiversan lo que puede ser cierto. seres en la nave espacial, y Vallée siempre ha desmentido esta realidad. Correcto. De hecho, no somos nosotros, yo me Bueno, considero... yo tengo una prueba de que eso fue cierto. Así que- A ver, Claro, sácala, sácala. La prueba de esto es la tecnología. O sea, Es que la clave del siglo XX Madre del es amor el hermoso. maravilloso, increíble avance que ha vivido la tecnología humana a partir de dos inventos, básicamente. La fibra óptica y Internet. Y eso es un avance. Y esas tecnologías, Pero ¿y eso esas qué prueba es, tecnologías Rafael? vienen de la ingeniería inversa. Ingeniería Si son inversa. cables bajo el mar, desgraciado. Si son cables de materiales bajo el mar, se piensa que eso es una tecnología de cristales atlantes de Edgar Cayce. Ese es el nivel. Gente que no sabe que eso a día de hoy sigue siendo lo más rudimentario que hay, la fibra óptica. Se piensa que es una... De verdad, cuando en la época estaban utilizando los militares esa tecnología tan brutal, que no era precisamente la fibra óptica, sino era la tecnología como los nazis de gravitación, estaban ya jugando con eso. De verdad se piensa que eso es un avance brutal. Es cuando En toman eso un se basa platillo esta volante, gente. lo desarman y lo Claro. vuelven a construir y a partir de ahí extraen una tecnología. Para eso sirve o Qué servía fraude. el Área 51. Cuando estaba Parsons con los cohetes haciendo unas barbaridades que eran de otro mundo, de otro mundo casi real, porque al final Parsons, no recuerdo el nombre, pero es el de los cohetes que copió y plagió los cohetes de los alemanes. Bueno, no, de los alemanes no los plagió, pero hizo su propia versión. Y luego acabó todo en la creación de la NASA y los cohetes. Pues Jack Parsons, que tenía mucho que ver con el ocultismo y demás, y con demonios. Y al final todo se unifica en eso. No en extraterrestres, sino en entidades interdimensionales o demonios. Y este tío tragando con que eso son tecnologías, bla, 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 cuando eso son cosas que de una u otra forma el ser humano ha hecho. Y los ovnis que se llegaran a encontrar, eso refuerzan la narrativa, pero eran temas militares. Repito, 50 años por delante están los militares. Y la noticia, este no se porque entera, esto, no se bueno, yo lo entera. conté Por lo hace- menos 25 años por delante de la actualidad. Y este se dice que no, que la fibra óptica pues viene de Saturno. 15 años, Hostia, hay loco. gente que me anticipa, o sea, que ha contado estas cosas. Tengo antecedentes, evidentemente, no soy el primero. Pero el asunto es que ahora, en el año 2024, esto ha sido corroborado en el Congreso de los Estados Unidos. Calla ya, de América, hombre, bajo que la tres oficialidad te dé la superoperaciones confirmación. OX y que se han recuperado. Que la oficialidad sea tu base de confirmaciones ya de ser lo más antidisidente que se pueda ser, macho. Americano, Ethan Pecker, si la podemos poner, de una Ana Paulina Luna, sí, Ana Paulina, que va en contra del... Ya ves tú, una sí, que televisión lo, puede, en fin. censurar coger Interdimensionales. imágenes de otra televisión, pero bueno, la representante Claro, el hecho de que lo censuren hace que todavía le dé más categoría de que es cierto. Si saben lo que hacen los medios. Tontos no son. Es que no entienden nada de propaganda, de contrapropaganda, de inteligencia, de contrainteligencia, de operaciones psicológicas de ingeniería social a nivel Es una mundial. cosa No que entienden mide nada. Aceleración de una nave. El ser humano es capaz de soportar una fuerza G9. La nave, las naves más adelantadas del ser humano, que no sé, yo no sé, no me acuerdo mucho. Rafael, no sé si las naves no están pilotadas y son como drones, no necesitas un puto ser humano no me acuerdo, pilotando pero uno de la los nave. cazas, digamos, Tan difíciles de entender. puede aguantar una fuerza G de G10. Así se desmonta esta gente. No es necesario que esa nave esté pilotada. Tú puedes tener la tecnología y que uno esté en su casa en el sofá comiendo panchitos mientras ese dron está en Alaska y tú estás en Guantánamo, por decir una base. Pero nada, no se enteran, macho. Es que es increíble, colega. 17 o aceleración de G, un ser humano. ¿Cómo se desmonta entidades- eso? ¿Cómo son? Bueno, eso son especulaciones. Solo podemos especular. Son Hombre, los hay reptilianos de David Icke, ya visto está. mucha gente contactados que han dicho cómo palabra. son. No me y jodas. podemos hablar de seres y tal. Pero Como si no fueran psíquicos, como si no fueran proyecciones. Creo que en el es lo punto en el que que es así en lo que se resume eso también. estamos, hay que fiarse de cómo están llevando las cosas en el Congreso americano. y lo que están Ahora diciendo, sí hay que mira, yo no sé fiarse cómo del son. sistema. Lo que sé es que el cuerpo Claro, humano no podría Rafael. aguantar esa... ¿Quién iba a decir que eres un antisistema, Rafael? Hay que fiarse del sistema. ¿Y quién iba a decir que un piloto, o sea, que no existe el piloto, digamos, joder, que no existe
iba a decir el piloto automático, pero no. El pilotaje sin estar en el avión a través de los drones. No sé cómo se dice ahora, no caigo en la palabra, tiene su término. Pero que se puede pilotar perfectamente una nave sin que esté sobre ella, sobre todo cuando son drones y sistemas de ese tipo. Es así. Tan difíciles de entender, no. Aceleración. Sí, sí. Colin, no sé qué nos estás mostrando, creo que estuviste en el área Yo 51. grabando en el área 51, 1994, estoy grabando. Eso es el área 51. Estoy grabando No se ve una mierda. con Nakato Yasushima y con Anthony Hilder. Y vemos varias naves. Una de ellas en el desierto Mojave. Hombre, Esta nave que pues, veis, estamos... Hombre, experimentos militares encima de una nave, de una base militar. ¿Qué Nos novedad, aparece esa verdad? nave. Y como dice Rafa, aquí hay fuerzas G ya te digo, de miles, porque de repente empieza a hacer movimientos de ángulos de 90 grados, como de 45, como de repente baja y sube. Entonces, Ya tengo aquí un comentario mío, pero voy a poner otro. No pudiera ser. Bueno, lo voy a ver mientras le doy. o creas una gravedad parecida a la Tierra dentro de la nave, para eso necesitas anular todas las fuerzas, fuerza nuclear débil, fuerte, la electromagnética y la eléctrica, y además de la gravedad propia, porque entre cuerpos celestiales la que, digamos, la reina de la fuerza es la fuerza de la gravedad, entonces te tira para abajo. Como dice él, te marearías, o imagínate, tú vas con un coche a 150 km por hora y te estampas contra un muro, antes de casi llegar al muro, el problema no es el muro, el problema es que te salte el corazón y todos los órganos, porque es una fuerza G de parada muy grande, ¿no? Entonces no es ya por el mero impacto, es que ya te salta todo, si intentas frenar en medio antes de llegar al muro. Interesante este dato, vamos a ver y Guillermo más que tiene que comentar. Usted hace referencia a seres que están dentro de la Tierra, que surgen de la Tierra. ¿Cómo son esos seres? Hay que diferenciar tres planos en la realidad. La realidad material, la realidad espiritual y el mundo intermedio. Estos seres pertenecen Más al o mundo menos, intermedio. más o menos, correcto. Bueno, No es el del Sí, mira, es que yo lo voy a decir un poquito más complejo porque me he dedicado a cosas de ese tipo. Mundos interdimensionales, dimensiones astrales intermedias, el mundo espiritual real, al que muy difícilmente llegamos. Esos mundos intermedios, puede haber mundos fuera de la Tierra, yo lo creo que lo hay, no creo que seamos los únicos, ni mucho menos. Pero, bueno, ya he explicado el objetivo, pero sí, básicamente eso, lo que dice está bien dicho. Wyoming, ese es el mundo del No, intermedio. es- Pero el mundo, lo que iba a decir, el mundo espiritual no es el mundo psíquico, mental, ni siquiera el mundo físico fuera de la Tierra. Aunque pueda haber por ahí extraterrestres fuera de la Tierra que digan, bueno, pues ahí están. Pero no ese es el mundo espiritual, que es lo que esta gente se está tragando. el submundo. El submundo y lo sublunar, ¿no? Hay que decir que estos seres pertenecen, porque hay una realidad que es que hay testimonios de contacto con ciertos seres, como la había en la Edad Media, que es el testimonio de contacto con las hadas. De hecho, un trabajo que hace Vallée, hace Patrick Harpur en Realidad Daimónica, etcétera, es una Hay comparación muchos mundos de lo que es el folclore intermedios, popular digamos. con los ovnis. Y como bien vio y señaló Jung, los ovnis son un mito moderno que reactualizan otros mitos, porque los mitos ni se crean ni se destruyen, ¿no? Sino que van constantemente reactualizándose. Pero el problema es cuando estos tres planos empiezan a confundirse, que con todos mis respetos creo que es lo que ha hecho el señor Colin Rivas, Correcto. cuando ha Es- señalado exacto. que Dios es una realidad extraterrestre. Claro, eso es una o falacia. tecnológica Y ahora. de hecho, si usted está hablando de que hay un espíritu en la materia, habría que ver... Es confundir, si es que el espíritu, lo espiritual es antimaterial por definición. No antimateria en sentido físico, de la física o de la astrofísica, no. Antimaterial, contrario a la materia, sin existencia material directa aquí. que, por supuesto, Pero ahí nos no vamos, hay... nos vamos del tema. Sí, Cuando sí. empecemos No, a hablar bueno. de teología, nos No, vamos del tema perdón, es que extraterrestre. Claro, te vas del tema porque tú eres subnormal, Rafa Pal. Y aquí está la clave. Como vosotros dos sois subnormales, no tenéis ni idea, no tenéis formación teológica, no tenéis la capacidad intelectual de filtrar esa dimensión espiritual explicada a través de la teología, se te va el tema, fruñes el... se me va la palabra del cabrón que pillo con esta gente, macho. Estás con el ceño fruncido porque se te va la capacidad intelectual para poder entender la dimensión espiritual. Y la teología, Rafael, Colín, te lo explica. Por lo tanto, tiene todo que ver, pero como vosotros solo pensáis en extraterrestres, es decir, en una realidad básicamente unidimensional, porque os lo explica todo muy fácilmente, ponéis esta cara. Y fruncís el ceño, eso quería decir, por la falta de capacidad o la ausencia de capacidad que tenéis de analizar esa realidad. Por eso el repaso que os pega, como si pones 20 charlatanes, él solo se los barre.
Este es un tema teológico. Ya, y pero es que es otro tema. me da la estamos hablando de- No es sensación otro de que, tema, Josué, Guarropal, tú no es desde otro desde tema. luego también. Los que creemos en Dios tenemos ciertos reparos para creer en la realidad de estas entidades, porque cualquier cosmogonía dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y solo el hombre. No hay una nota a pie de página que hable de otro tipo de entidades. Entonces, cuando se habla de otro tipo de entidades, son entidades del mundo intermedio, como se ha dicho, tipo ángeles y demonios, que también han sido creadas por Dios, y que están ahí para reflejar ciertos aspectos del humano o revelarle ciertos puntos que tienen Es que ver interesante. con lo ese, divino. ese tema me parece muy interesante. Claro. Y de hecho va a ser uno de los de más relevancia de lo que vamos a vivir en el año 2025. Porque como muy bien estás diciendo... Y ahora esto viene atañe a la lo que religión, hace. atañe ¿Cómo a han nuestra transformado? concepción de Dios. Y de hecho, una de las cosas que se dice de aquel encuentro del año... ¿Cómo ha transformado a la gente que siempre han sido desinformadores, pero ya los han transformado en informadores oficiales, defendiendo la oficialidad? Este que ha sido un desinformador toda su vida, ahora te vende que Dios es una IA cuántica. año Increíble. 54 del general Que Eisenhower, se comunica como los demonios a través de tecnología. con ese, me parece que era... Eso es el mundo espiritual para plenipotenciario ellos. de no sé qué mundo, que De iba tu- un obispo. de tu mundo. Porque claro, en este Personal. tema, un tema espiritual como este, Absolutamente. los religiosos tienen que tener vela en este entierro. Pero es nunca la mejor Iglesia dicho. Católica actual, que ya sabemos lo que es y lo que quiere. Quiere un gobierno. Claro, ahora que la gente se está yendo hacia la Iglesia Católica es cuando la arrastran y la meten dentro del mismo circuito disidente para unificarlo todo en este nuevo orden mundial y todos se van a hacer católicos y acabarán alabando mundial, al quiere los extraterrestre. objetivos de la agenda. No es un programa sobre conspiración. Bien, pues es que la conspiración está metida, la Iglesia Católica Claro. está metida. ¿O qué se Mira, cree? mira, La Unión mira, Europea. ya El este infierno, se- decía ya Pablo le- VI, bueno, ¿no? Está- Bueno, Le salta puede el ser, chip, pero en le cualquier explota la caso, cabeza. Lo que hay que ver es que se está Le construyendo explota el una ojo. que va en cada uno de sus presupuestos contra cualquier religión tradicional. Es decir, todas las religiones. La Iglesia estatal va contra la verdad espiritual, para que quede claro. Así lo tenéis que tener de claro. La Iglesia Católica actual va en contra de toda verdad espiritual, incluso la misma que ella defendió durante todos estos siglos. Así de sencillo. Y que tú, Rafa Pal, ahora te creas que viene de salvadora de la humanidad y que lo que está haciendo es decirte la verdad de los extraterrestres es de subnormal. Es de subnormal. No entender que la Iglesia Católica está metida en el ajo completamente. Están Y unidas ahí en tengo el origen vídeo de Iglesia Masonería. a una Bueno. misma sabiduría perenne. Esto que se está, la teoría de ¿Y los crees que estas nuevas religiones, o vamos, religiones que Qué todos respetuoso conocemos, es, aparte. quieren cargarse Guillermo. las tradicionales, quieren fomentar que creamos que existan extraterrestres, que existan Correcto. vidas, Los y extraterrestres- ahí viene toda la industria Para norteamericana meterte, del cine, correcto, de hacer películas para con meterte el nuevo orden supuestos mundial. Antes que el cine. Pero si es que eso se sabe de toda la vida. Si es que yo lo sé, y esto al revés, no es por faltar el respeto, sino al revés. Tiene mucho mérito porque Guillermo creo que será 10 años menor que yo. Pues yo lo sé desde que él tiene 10 años. No 10, no, perdón. A lo mejor desde que él tiene... no, sí, 10, ¿no? Pues claro, yo puede ser que lo sepa desde hace 15 años, lo sé yo. 16 años. Pues tenía Guillermo, pues creo que tiene 28, 29, pues sí, 11 años. Desde ese momento lo sé yo y sabía que el Guarropal este era un desinformador y sigue con la misma mierda metido en el mismo camino y a este chico le da tiempo a nacer, a crecer, a casi a reproducirse, a estudiar todo, a darse cuenta y sigue Rafa Pal en la misma estupidez, macho. Es increíble. Radio. ¿Quién hizo un programa de radio para asustar? Orson Welles. Correcto, ¿Qué para poder asustar tiene al esto? personal. Quien nos esté viendo, ¿qué poder tiene esto? Decirle, mira el cielo, Una que hay unas psyop. lucecitas. ¿Qué poder tiene? Se acojona, normal. acojona. ¿Quién no se asustaría? Es completamente Y le vendes esa idea y lo dejas en la psique, ¿quién va a venir a salvarnos? en la Bueno, pues psique, los mismos en que nos este, salvan como de las decían, en este pandemias, inconsciente colectivo, ya moderno, los mismos que implantado. nos salvan del cambio climático, etcétera, etcétera. Con lo cual, a mí no me extraña nada Todo que va en en esa parlamentos dirección. tan nauseabundos como el de los Estados Unidos Correcto. se esté hablando de esto. Claro, no pueden decirlo a las claras. Pero es que el pueblo norteamericano, y esto tiene Es el mucho más que ver con estúpido que del nosotros, mundo. que somos europeos, estamos trayendo aquí el imaginario norteamericano, que no es para nada el nuestro, Correcto. está completamente zumbado. Porque yo estoy están bastante locos, son preocupado, estúpidos, y eso- son estúpidos, lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, son estúpidos. Son completamente tontos. Me alegra que haya una persona que diga lo que llevamos diciendo mucho tiempo, mucha gente, que nos han censurado en el sentido de que no nos han dejado ni levantar cabeza, pero por lo menos una persona inteligente dentro de todo este mundo de la conspiración. Que no hay ni uno inteligente, no se salva nadie. ¿Por qué esos avistamientos? ¿Por qué esas imágenes? Nada más que la siempre gente, se- bueno, hay otros inteligentes, tiene que quedar claro, él no. Es lo que pasa que se ha bajado al barro con estos esquizofrénicos. Hay otros que son muy inteligentes, con todo respeto, incluso mucho más, obviamente, que Guillermo, no es por faltarle el respeto, repito, ¿no? Es muy joven, tiene mucho todavía, ¿no? Ojalá que dé. Pero esta gente es que vamos, es que nadie se baja al barro con ellos pues porque dan vergüenza ajena. Pero me alegra uno que uno se baje al barro y... Porque si yo estuviera con ellos no pararía de insultarles. O sea, él lo hace con toda educación y respeto, que es el que me falta a mí. Dicho sea de paso. en territorio americano, en cielo americano. Pero venía a decir que hay gente muy formada que sabe cómo va esto y sabe de qué va esto, pero claro, no debaten con esta chusma.
Pero bueno, que a mí me encanta que Guillermo lo haga porque yo lo haría y yo me dedico también a tirarle mierda a esta chusma. Él no le tira mierda, él los desmonta, pero para mí, como es tan ridículo porque estoy muy quemado ya, pues en fin. Ciudadanos americanos. No ha habido es- ejemplos en Cuenca, ha habido no, ejemplos. los ha habido. Este se ha quedado en Francia, blanco. Francia los ha Homer habido, por Simpson. Y ejemplo, Juan aquí José vale. Benítez ha reportado muchísimos. Es cierto A lo largo que- del mundo. Sí, claro, los ha habido, pero sí que es cierto que hay un fenómeno, digamos que más localizado en Estados Unidos. Una de las razones. Ah. No sabe lo que una es. de las Porque razones. lo hace la CIA. O sea, Pues la cosa claro. es porque la CIA, que Es nace un al programa mismo tiempo que militar. Roswell y que todo este fenómeno, tal y como lo conocemos, es quien está inventando No, esto. no es- igual que ha inventado, no es del todo cierto esto. igual que ha inventado MK Ultra, No, igual no. que llegó a la televisión, son todo, que Claro. forman todo un El hecho de compendio. que tenga esas naves no Es quiere- una red tecnológica gigantesca Estados Unidos para volver loca a la gente a través de experiencias psicotrónicas, de frecuencias que te hacen tener visiones holográficas, de todo tipo. Todo tipo. decir que todas las. Y muchas de esas cosas se ven porque en otros países afines, o Rusia o rivales, teóricamente rivales, han probado esas mismas cosas y han pasado esas mismas cosas. Esos acontecimientos sean de origen humano. Tú estás preguntando por qué en Estados Unidos. Bueno, pues una de las razones es porque esos seres han estado controlando, vigilando las armas nucleares para evitar que en Esa esta es época de la Guerra teoría Fría más hubiera una antigua conflagración mundial y nuclear. Que tiene cero respaldo, o sea, la nada es el respaldo que tiene y no paran de repetirla, macho. Que Japón, los extraterrestres han Japón evitado que fallaron. nos destruyamos nuclearmente, macho. La prueba es mis cojones, esa es la prueba. Yo si No, fuera es que- japonés, es que Pero te querría- lo tienes que creer porque lo dice Rafa Pal y lo dice un tío en un blog de internet y vete a saber quién lo escribió 50 veces en blog de Estados Unidos y como está escrito 50 veces, te lo tienes que creer. Precisamente a raíz de eso. antes no lo sabían. Pues No, tampoco son tan es que avanzados. escúchame, Sí, sí. te lo estoy diciendo. La explicación para que los Claro, extraterrestres claro. hayan estado monitoreando al ser humano fue precisamente lo que aconteció en Hiroshima y Nagasaki, para que no volviera a repetirse. Y esto Ya ves tú que en Hiroshima y en Nagasaki tiraron bombas de napalm masivas, para que lo sepáis, no usaron bombas nucleares. Utilizaron bombas masivas de napalm, masivas. Eso es algo que lo ha estudiado mucha gente, lo ha hecho mucha gente, que bueno, es parte de una conspiración, esto sí es cierto, es parte de una conspiración y yo estoy convencido que es verdad, que no fueron bombas radioactivas, aunque sí se pueden medir cierto nivel de radiación, pero que la base de esas bombas eran bombas de napalm gigantescas, básicamente. fenómeno no solo ha Es decir, que los quemaron, básicamente. sucedido en Estados Unidos, sino también en la Unión Soviética. Una cosa muy importante que debo decir y que encaja o enlaza con lo que has hablado de la conspiración, que se ve fehacientemente en el tema extraterrestre, es quién ha manejado esta información. Y yo no digo que no exista la tecnología nuclear, digo que lo que se utilizó allí tenía menos de nuclear y mucho más de algo que ya se conocía. ¿Vale? Si esta rueda de prensa y otras que está viendo en Estados Unidos es importante, es porque denota que hay unas instancias del gobierno norteamericano que no son... Denota que se están... Es que no lo voy a escuchar. Denota que el plan está yendo exactamente como quieren y como en las cartas de Inwo estaba predicho, pero este parece que Inwo no lo conoce porque dentro de los conspiranoicos hay gente inteligente. Este no es uno de ellos. de la recuperación de esas naves y de la Recuperación ingenuidad que de los son- seres humanos. que te han Por contado eso ellos toda esa mismos. controversia sobre el Área 51, que hay que recordar para Se reafirman en base a teorías que sea más joven, conspiranoicas. pero A teorías conspiranoicas se reafirman. el 51 es solo a partir del 2008-2009 cuando empiezan a aceptar su existencia. Al señor Bob Lazar, Ahí está, que ya dijo, salió. un Aquello ingeniero que comentado. dijo haber estado trabajando Un ingeniero en que el Área dijo. 51, le pusieron a caldo. Incluso ¿Y qué? el señor Enrique de ¿Y Vicente qué? le ha puesto a caldo. Y ya resulta, qué? años después, se comprobó que Que muchas se de las cosas confirma, que había como dentro si no eran fueran verdades, y no actores solo que eso, les sino pagan que para que los difamen y punto, y siguen con su vida y ya está, se acabó, tío. Si no los conoce nadie. importantísimo para Como desarrollar si no pudieran ir al Mercadona a comprar de Estados Unidos, por eso. existía. A ver, que me explique alguien cómo cojones, con perdón, un señor desconocido va a tener acceso a una información que No conoce los dobles agentes, los triples agentes, bueno, simplemente los dobles agentes, actores. Buah, tío, es increíble, macho. Claro, toda la industria, se piensa que la industria es solamente en las películas, cuando la industria militar es del show es en todo, en lo militar, en lo de los la extraterrestres, bomba de en hidrógeno, todo. que ahora mismo no me acuerdo, que era otro Sí, judío. el húngaro. Sí. Sí, sí. Que no es Orbán. Vamos a escuchar a Colin Rivas. Colin, ¿qué mensaje, según su criterio, Primero de tienen todo, que quiero trasladarnos? decir Bueno, que- puede matizar las cosas que quiera. Primero quiero matizar un par de Dele. cosas. Primero que nuestros ancestros eran más inteligentes que nosotros, aunque no tenían iPhone ni ordenador, y además creían en Dios antes de que existiera el cristianismo, porque de hecho Adán y Eva eran cristianos, no eran judíos y tampoco Abraham ni Moisés, que ninguno de ellos existió. Eso ya en primer lugar. Segundo, las bombas nucleares y Según los usted, misiles según de largo usted, alcance señor no Colin, existen. según usted. ¿Cómo no? Según la Biblia, que es, la Biblia Vaya. es obviamente
es un cuento inventado por los egipcios, que era Ahí va, la ahí va. religión. Claro, es que Nice- esta gente suelta factos que se inventan, se los sacan de los forros de los cojones o de cualquier subnormal igual que ellos. Porque todo eso que dicen, no, inventado por los egipcios, no, claro, otros dicen que fue inventado por los sumerios, otros por los babilonios, otros que viene de la India, otros que viene de América Central, cada uno dice que viene donde sale los cojones y otros te dicen que es un conjunto de todo. Ah, claro, que lo escribió mi abuelo en bicicleta. Y ya está, y te lo sueltan y es la verdad. Genua, Ah, es la hombre, España, tira por ahí. Yo solo quiero plateada, escuchar agua, y se a movieron Guillermo. por su barco durante aproximadamente 2 horas. Cuando regresaron al interior del objeto o barco volante, los tres los dos seres, los tres barcos. Si lo queréis ver completo lo y veis, pero vamos, estos testimonios de testimoniez, vamos, para el creerse. transport las descubren como casas construidas volantes. El extraterrestre Y es después la ola el de primo del extraterrestre. 1892, por ejemplo, mira, os doy una con prospectores entre 1903 y Rafaeliano, 1933. Tus, años de siglo. En el siglo Yo quiero la era escuchar en la que más todo a está Guillermo. grabado, en la era en la que se puede filmar. Claro, que programa, sigue siendo el programa mierda. de Lo la que- Sexta. pero bueno, que igual se va adaptando a la tecnología del momento. Ya os lo de 5.000 explico. avistamientos, o sea que no solo dedicado a América, no van a América porque queda más grande o porque está yendo Donald Trump, ni están preocupados por armas nucleares ni misiles de largo, largo recorrido, porque además no existen, como no tienen además la fisión no es explosiva, entonces no puede haber armas nucleares, ya lo digo así de explosiva aquí. Entonces Rusia ni las tiene ni nada, por eso Rusia puso misiles en Cuba porque está más cerca de allí. Y si tuvieran armas nucleares podrían disparar desde un submarino escondidos debajo, ¡bumba! Y todos al carajo. Bueno, Pero un día te tienen una de pregunto por esas, porque Hiroshima no y tienen. Nagasaki, ¿qué explotó ahí? Si fue la bomba Hiroshima y de Nagasaki fue un bombardeo Kinafre, incendiario, o fue Rafael igual que Acarrá, Incendiario, que eso es cierto. explota, me explota. Pero ya A ver, eso es cierto. Y hay militares que, bueno, aquí hay cosas que hay que ver. Hay cosas que hay que ver que pueden llegar a tener razón. Dentro de que, bueno, esto no lo sabe mucha gente. Yo eso hace mucho tiempo que lo vi. Y también hablan de la radiación, de que si hubiera sido radiación, eso, vamos, tú no puedes estar ahí ni 100 años después, según la cantidad que hubieran tirado. Pero bueno, a lo mejor también es una barbaridad. Pero a mí me cuadra bastante dentro de mi nulo conocimiento sobre el tema. Hay que ser honestos. Pero me cuadra bastante. Por lo poquito que yo llegué a leer, tendí y tiendo a creerme esa conspiración, eso sí. Pero bueno, irrelevantemente o independientemente de eso, este ya pues te suelta todo y a lo mejor te suelta alguna verdad y ya es irrelevante porque dice barbaridad y de media. verdad, el interés para nosotros hoy en día, el interés de este tema, ¿cómo nos puede afectar que puedan Pues porque te existir van a meter seres, en la ya nueva sea religión. que vengan de fuera, ya sean que surjan desde dentro de la Tierra? ¿Qué interés tiene para nosotros? ¿Cómo combatirlos o cómo utilizarlos como aliados? Jung, me remito a él de nuevo, murió en un momento clave y él decía que era una época de tránsito, la que se iniciaba después de la Segunda Guerra Mundial, de Piscis a la edad de Acuario. Y esta edad de Correcto, Acuario eso lo comienza vivimos. con varios trabajos puramente de inteligencia. Uno de ellos es Internet, ¿no? ARPANET, que es un proyecto militar, MK Ultra, etcétera, etcétera. El mundo hippie, de lo lisérgico. Están todos relacionados, la televisión, la clase media Sí, americana. la tecnología, la las radio, pandemias, bueno, un tratamiento menos, pero como también. el que ya hemos sufrido, etcétera, La etcétera. frecuencia, los Posteriormente, el satélites, las cambio climático, señales. que no tardaría más que unas décadas. Los ordenadores, Todo el asunto efecto 2000. extraterrestre. Todo esto, como, bueno, es que es el punto, la piedra, la clave de toda conspiranoia. Todo esto conduce ¿a qué? Conduce a un gobierno mundial. Sí, sí. Y como digo, lo que le da el elemento si es que extraterrestre a todo esto. El juego de cartas Inwo, desgraciado Rafa Pal, si lo conoce todo el mundo, es que eres tonto, ¿qué te pasa? Es que no sabes qué está todo escrito ahí, macho. Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Es el aura religiosa. Es decir, porque todo lo demás Claro, eso es lo puede que le da llevar veracidad. religión de por medio. Pero el ser humano tiene una necesidad religiosa porque efectivamente el ser humano tiene una vertical, está conectado con lo divino. Entonces, desde el principio de los tiempos, aquellos que sirven al mal, ¿qué es lo que hacen? Pues para tapar al verdadero Dios se inventan nuevos dioses o dioses falsos. Y se los dan al vulgo para manipularlos, para conseguir sacrificios de sangre, para conseguir, y en este caso, los extraterrestres, tal y como se están empleando, por un lado está el fenómeno psíquico, que es el que estudia Jung, es decir, Claro. gente que tiene necesidades, gente reprimida, gente que está Esquizofrénicos. ahogada en el pensamiento racionalista cartesiano, que ven luces en el cielo, que tienen pues la forma de un mandala, ven luces en el cielo como el que ve una virgen, como el que ve un hada, ya digo, y esto se puede estudiar, ¿no? Y no hay más que eso, es un fenómeno puramente psíquico. Y no es que la persona... Y esto yo podría dar experiencias y deciros que esto está relacionado a tu estado psíquico, ¿eh? Yo podría dar experiencias que lo ves que ocurren cosas fuera a través de tu estado psíquico. De verdad lo digo, ¿eh? De verdad lo digo. La psique humana es impresionante. Impresionante, mucho más de lo que os podéis creer. Que no quita que pueda haber cosas fuera, de las cuales hasta yo tengo cierta experiencia y diferenciadas. Pero no creo que esas tengan que ver con las primeras que he dicho. Fijaos lo que os digo. Fruto bueno, pues puede Bueno. ser una borrachera o puede ser No, un no, tripis, no necesitas o- tripis, ya. es que la mente... No, tiene su no, 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 imaginación, no, es no, no, no necesitas drogas.
No necesita en absoluto. Yo las experiencias que he tenido, así lo dejo, cero drogas. Cero, 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 cero drogas. Eso sí, meditación sí. Meditación sí. Fue a través de la meditación. Y las experiencias, las experiencias vívidas no fueron en meditación, fueron conduciendo con normalidad, como muchas veces ocurren, conduciendo, qué casualidad, y otras pues en meditación o durmiendo, pero cuando ya llevas un bagaje de meditación muy fuerte y es como que tu mente se disocia, pero ya no es que tu mente se disocie, sino que es que llegas a otra realidad muy diferenciada para entender lo que él dice de esos mundos intermedios, y por eso digo que no puedo negar que exista algo fuera, pero muy diferenciado. No estoy hablando del mundo espiritual, sino dentro de esos mundos intermedios, otros mundos físicos o astrales con los que tú puedes conectar, que no necesariamente son de demonios, que son seres incluso humanos, puede ser, hablan algunos de que son seres del futuro, fuera de aquí, bueno, puede ser, pero que no tienen que ver directamente con lo que tú vives psíquicamente. Eso son cosas muy diferenciadas. Es un poco lioso, pero yo voy muy a lo que dice Guillermo. Es una manifestación que no es que sea puramente imaginaria, sino que pertenece a un plano de la realidad que existe de verdad, pero que son proyecciones de algo que llevas dentro. No quiero meterme en el tema religioso porque es otro Son programa. arquetipos. Esa es una de esas partes, es Yo correcto. como católico, como creyente, sí creo en el avistamiento de la Virgen María, de apariciones de la Claro, Virgen bueno, María. ¿En qué son- se diferencian a que aparezca un ET, con todo el respeto al Bueno, pues programa? es puramente jerarquía, es decir, una aparición de este tipo pues son pequeños seres que habitan en Claro. el mundo intermedio y que suelen aparecerse a un caminante solitario, etcétera, y que como digo, son proyecciones, es decir, Hombre, lo de cuando la tú Virgen ves es eso, otro pues nivel. es la parte de ti mismo que tú reprimes. Que Es, por cierto la parte Virgen de viene a religión. hablar digamos, de los sacerdotes y del Estado, iglesia como tal, ¿eh? Niños, ¿no? A pastorcillos. Claro, la Virgen tiene, en el caso de que, por ejemplo, tomemos Fátima, etcétera, pues tiene un sentido puramente escatológico, va a revelar algo. Sí. Eso es muy interesante lo que acabas de decir porque tenemos muchos masivo, testimonios de apariciones masivamente. de supuestos extraterrestres, siempre hacen lo mismo, atacan a los animales, juegan, pero se llevan a alguien y lo devuelven, pero coño, nunca dicen nada. Los extraterrestres llevan No, tantos no, pero siglos eso desaparecidos. no- eso no es ¿Cuál es verdad. su mensaje? ¿Cuál es su mensaje? Pero es que no está eso claro. el no es verdad, mensaje. Voy a responder a tu pregunta porque me parece muy interesante. Y yo voy a responder en tres ámbitos. ¿En qué afectaría una eventual revelación de la existencia extraterrestre? Bueno, pues hay un ámbito tecnológico, otro del poder y otro espiritual. El Ya, tecnológico sí, es muy sí. sencillo. Ahí De va. repente podríamos avanzar 70 años. Si es verdad que esas Pero naves si ya están son avanzados fruto de en una tecnología 70, superior a no la nuestra, con lo cual, 150 ni miles de años. La tecnología militar está más avanzada, pero no tanto como tú a partir dices. de ahí, cosas que ahora Que mismo no pero si este tío está creyendo en portales a Marte, como decía el Basiao aquel, o sea, vamos, parecen increíbles, como los viajes interplanetarios Ahí va. digamos, en una distancia con eso el ser humano no lo puede hacer. Lo pueden hacer seguramente otros seres humanos o civilizaciones más avanzadas o del futuro, pero el ser humano no lo puede hacer. un tiempo, En este planeta. digamos, que no se te vaya la vida, como ir Que a no es excluyente, repito. Aquí de lo que se trata, porque luego dirán, no, pero si estás diciendo una cosa y la otra la contraria. Claro, es que una cosa es que puedan coexistir esas cosas y otra cosa es que la CIA y el gobierno mundial te lo esté metiendo todo en una sopa que te vas a tragar cuando todo eso realmente está separado. No todo está junto para un gobierno mundial. Ellos te juntan lo que les interesa, que te han creado a través de esta narrativa tecnológica. Marte en apenas unos días, pues podría ser posible. Evidentemente, Sí, tecnologías, ya como se ves. habla de Está las cosas. SpaceX, que no da abasto de la deuda que tiene y no van a salir, Américas, ni no llegan ni a Australia los cohetes, van a llegar a Marte. Envejecimiento, energía libre. Energía libre. Bueno, eso ya me parece palabras mayores. Energía libre, tiene las placas solares que están cargándose el planeta. Vamos, no tendría China energía libre, pero vamos, para dar y tomar. Es que es increíble, tío, Voy a lo ir, que voy a ir se al traga esta segundo tema gente. que también está relacionado con lo que ha dicho Guillermo, el poder. A ver, Si existen esos extraterrestres y han estado ocultos porque ha habido una porción de la humanidad que conocía ese secreto y gracias a ese esa secreto, como si comunicación no pudieran ha estado manejando romper al ellos resto de ese lo que, secreto, macho. Salvador Freixedo son llamaba tan la granja estúpidos humana, que primero dependen del gobierno. y por otro lado, al descabezar el origen de ese poder, podríamos ser libres. Y el tercer Claro, aspecto, claro. bueno, pues es un aspecto espiritual, evidentemente. Si conociéramos que hay vida Como si no pudieran ellos de organizar de Claro. otra manera No, porque te van a decir para organizarnos A ver, un segundo. en nuestro mundo diferente y al mismo tiempo podríamos escapar de este planeta prisión en el que parece que estamos apartados de la galaxia. Y en la última revelación, evidentemente, cuando realmente tú estás atrapado en el mundo material, independientemente de que sea la galaxia o el universo. Porque la realidad espiritual, Rafael, no está ni en esta galaxia ni en este universo. Eso es lo que tú no entiendes. tiene que ver con Dios. Porque careces Nuestro de esa concepto de dimensión. Dios, Claro, es yo una no sé si IA, cambiaría, es un pero gris. luego sería más profundo al conocer otras verdades. No se puede hacer más profundo cuando sigues en el plano material de galáctico y universal
no en la dimensión espiritual. De otros seres, No evidentemente, entiende. no los demoníacos que nos han estado, hablando pronto y claro, jodiendo la vida, porque desde luego, si esos seres Que son los realmente mismos que extraterrestres, están estoy de fuera acuerdo, también. digamos, los que hasta ahora han estado en contacto con Básicamente, A ver, para vamos que a ver. también lo entienda la gente, el debate Bueno, esto no me extraterrestre importa mucho. Vamos a ver, durante es que, mucho es que- tiempo. es que, lo que estás diciendo tiene una parte mentira. Ahora les está interesando, pero ante 80 años lo han estado negando. O sea, Pero que si no son es que ellos los que te lo hayan han estado fabricado. promoviendo macho. hace 70 años. Ellos te han generado la mentira, la represión de esa mentira, y ellos ahora te generan la liberación de esa mentira como verdad. ¿Qué nos afecta? Y la pregunta de Guillermo, que antes la he lanzado, pero yo creo que la has esquivado, es ¿qué mensaje nos vienen a lanzar? O sea, nos vienen a decir que Felipe va a ser rey siempre, que Sánchez va a estar hasta 2050. ¿Qué mensaje nos lanzan? Esa gente El no número de la existe. Los lotería, gobiernos doña Manolita. Los gobiernos son unos bulerdos, primero de todo. Los gobiernos no van a hacer nada porque son incapaces, no saben ni coger un pico y pala y ponerse a limpiar a Valencia. Segundo, no es más plausible que existen naves de otros mundos y humanoides que pueden viajar en el espacio, que ángeles que tienen alas, hadas que van de aquí para allá por el agua, o que haya una virgen y que da luz por el gran Espíritu Santo. No es Claro, el otro- como los protestantes enfermos por el protestantismo filodemoníaco no entienden la dimensión espiritual más allá del mundo material, no entienden que no todo es físico y que existe una realidad espiritual que es la que te saca de esa prisión, que es la que Jesús vino a decir, oye, se sale de aquí, se sale de aquí. Pero completamente, también sales del tema galaxia y universo. Pero nada, no lo entiendo. sé, Que no, que no. 30% mal. Tiene África que tienen 2 billones de años, 2.000 millones de años. Esas Sí, sí, bolas socio, sí. que además se nota que están hechas por algo. O sea, que hay 2.000 cifras, millones de años. nada más, ver las pirámides, eso es una imposibilidad, que las podemos... Mentira. Repito, ved la serie refutando astronautas ancestrales, porque este que parece la mosca, parece Lam, parece un gris, no la ha visto. Las pirámides son humanas, son creaciones humanas y son perfectamente hechas por humanos, punto, para que os quede claro. Y eso de que son 2.000 millones de años son errores en la datación, pero que están más que corregidos. Bueno, Como nos seguimos. conmovió. Bueno, hay gente que dice que ese episodio está basado, ese guión está basado en un hecho real. Hay gente Y a que mí una dice, cosa- entonces, mira, es que ya no me importa ni de qué película esté hablando. Cuando se basan en que las películas están basadas en hechos reales, los conspiranoicos te dicen, hay gente que dice, y a partir de ahí continúa la verdad objetiva. No, o sea, si hay gente que dice, eso es una mierda. Es decir, eso no es una prueba de nada. Por lo tanto, todo lo que dices es buscando mentira. el origen de Punto. Bicicleta, luna... el incluida. origen de Steven Spielberg, que me pareció muy curioso, el conocer quién era su padre. Sí, no que sé si has oído estaba hablar algo todo de Arnold en Spielberg. fin. Bueno, por Arnold Spielberg. ¡Qué el padre novedad! de- ¡Qué Steven novedad que Spielberg también estaba fue uno metido de los creadores del primer ordenador. en la tecnología ENIAC, y en la junto con John von Neumann. ¿Cómo te quedas? y los militares? Pues ¿cómo te quedas? Pues También porque inteligencia artificial. ¿no? Claro, Película. pero es que, preparados vamos a ver, para esto hay que eso. razonar. Son preparados durante generaciones, pero ¿cuál es la novedad, Rafa Pal? Son preparados durante generaciones, como Trump, como Elon Musk, como todos, macho. Pero ¿qué novedad hay en eso? Los de la CIA, los militares, son hijos, nietos, bisnietos, abuelos, tatarabuelos, son militares. O sea, No, porque lo los sueltas. MK Ultra eran descendientes de militares, los entregaban al gobierno para que hicieran con ellos experimentos. Sí, tú dices, Hostia, vale, macho, ¿cómo vamos te a ver, quedas? Pues nos ¿cómo damos te cuenta quedas? Pues de es que, a es qué que tienes amnesia o qué te pasa, tío. Es que tienes amnesia, colega. Es increíble. familia pertenece a Steven Spielberg. Si tu padre es el creador del primer ordenador. ¿Y o no co- te cuadrará que por ser creador del primer ordenador y estar metido en la tecnología y con los militares, que eso lo crearon seguramente los militares y le pusieron solo el nombre de este judío, tengas un hijo que se dedique a difundir la agenda extraterrestre militar? ¿No te parece más lógico que decir que lo que está haciendo es que es un disidente que te está mostrando la verdad cuando estaría muerto si fuera un disidente de verdad? Bah, o crea- hay un ordenador. Ha venido. ha venido del futuro. De sí. arriba. De Bueno, arriba, pues sí. entonces podríamos entender por qué Steven Spielberg. De arriba como si los extraterrestres fueran... ¿Qué arriba? O sea, si arriba lo que tienes es al Estado. Es al Estado. Tirándote mierda. Hay otro arriba que es bueno. Hay otro arriba que es el arriba bueno de Steven Spielberg. El judío. hecho películas Este que es el nivel. han mostrado tecnología. Espero que se esté entendiendo lo desastre. Bueno, Nos ponemos a bucear en las películas de Spielberg, encontraremos que ha adelantado tecnología. ¿Por qué? Pues porque su padre le ha puesto en contacto con gente que Y está Marvel es real. relacionada con los proyectos oscuros o proyectos ultra secretos. Tenéis un minuto cada uno para finalizar, Guillermo. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Aquí se está elogiando la tecnología, aquí se están confundiendo la Correcto. materia con el espíritu. Correcto. Se están diciendo cosas sobre Dios que No desde se el punto tiene de ni vista idea. son auténticas barbaridades. Anglos- Y lo único que anglojudíos puedo decir es estos. que mientras uno está pensando en los extraterrestres y si son azules o verdes o grises, no está pensando en lo que importa, que es la verdad, que es Dios y que es de verdad Correcto. ir hacia los valores verdaderamente tradicionales, que son aquellos que se oponen hacia esa religión del futuro que nos quieren imponer y donde lo extraterrestre
tomado como una realidad física y no como una proyección de algo que te está hablando de tu interior, es verdaderamente maligno, trabaja para las élites y forma parte de un mundo del simulacro, donde está MK Ultra, están las operaciones psicológicas, está Internet, está la televisión y está todo aquello que nos ha hecho peores, que ha hecho del mundo algo peor. Correcto. Y que nos ha llevado a una civilización Algo más de artificial idiotas y por eso vamos al que son transhumanismo y la manejados inteligencia mediante el miedo. artificial. Está claro que progresista no eres, no crees en el progreso de la No. humanidad. Que son manejados mediante el miedo. Está claro que Y que nos ha llevado a una civilización de idiotas y manipulados Correcto. que son manejados mediante el miedo. está claro que Y ahí de ahí nos van a meter el chip con el Neuralink, que será el 666, y a tomar por culo todos. Bueno, lo dejo aquí porque se alarga mucho el vídeo, no quiero que se alargue más, no voy a dejar a los otros personajes. Y bueno, para el que no lo sepa, cuando yo digo que yo he tenido experiencias es porque yo he meditado bastante, no es que me haya ido a ningún retiro ni haya hecho cosas raras. Eso es la psique, yo he investigado mucho en mi propia psique, en mi propio interior, por experiencias que he tenido, tanto pseudo espirituales como considero espirituales de forma genuina y real, porque a base del ensayo y el error uno se da cuenta de lo que es real y lo que no, cosa que lo que... Bueno, más que lo que es real y lo que no, lo que es realmente espiritual y lo que no es espiritual, lo que puede ser psíquico, demoníaco, lo que tiene un efecto fuera que es increíble, lo que solo tiene un efecto dentro que es aún más increíble, en fin. Yo he experimentado, pues ya está, pues yo qué sé, por cuestiones de la vida, nadie sabe por qué, porque tampoco es que lo haya querido hacer. Así me ha nacido el tema, pero yo no lo he hecho a través de drogas. Vamos, yo soy de España y lo he experimentado, la mayoría de esas cosas en mi casa de España con normalidad. Algunas otras cosas fuera de España, pero no buscando tampoco nada en una selva, ni en el Tíbet, ni tomando ayahuasca, que no he probado en mi vida, ni peyote, ni nada de eso, ¿eh? Y de hecho, cuando yo en mi época de joven que fumaba porros, nunca tuve ninguna experiencia de ese tipo, para que quede claro. Y cuando lo dejé y tuve una vida normal, más adelante fue cuando tuve experiencias. Y sí, estuve metido en temas energéticos y temas pseudo espirituales. Pero ahí me tuve que meter para entender la diferencia entre lo espiritual, lo pseudo espiritual, y para entenderlo en propia carne, no a través de libros, bueno, que son muy buenos los libros, pero yo lo entendí a través de mi propia carne y luego lo entendí a través de los libros también. Aunque ya había leído cosas, pero claro, entiendes que Lucifer se cuela en esta dimensión a través de lo psíquico y que se hace pasar por Dios, y entiendes cómo esta gente con la tecnología se los van a llevar al huerto, y se los están llevando. Así que sin más, aquí lo dejo, chicos, pero vuestros comentarios y hasta el siguiente vídeo.